Bien, hermanos, si se recuerdan, en esta epístola Pablo está haciendo una defensa de su apostolado, está defendiendo también el evangelio y está tapando la boca a falsos maestros que estaban solicitándole a estas iglesias de la región de Galacia que se circuncidaran para recibir todos los privilegios del cristianismo. El tema central de los Gálatas, y esto es algo glorioso de la epístola a los Gálatas, al igual que Romanos, el tema central es la justificación por la fe sola. De hecho, si usted hace un contraste entre Romanos y Gálatas, se va a dar cuenta que lo que Pablo explicó en Romanos está de manera un poco más escueta, dicho de alguna manera, en la epístola a los Gálatas. Todo el tiempo se está hablando de la justificación gracias por medio de la fe. Se está hablando en todo momento de que las obras de la ley fueron dadas para llevarnos a Cristo, que las obras de la ley nos salvan, que nosotros somos justificados por gracia. Todas estas grandes verdades que Pablo explicó a los romanos también están aquí explicadas a estas iglesias de la región de Galacia. Pablo defiende esa doctrina, ya que la doctrina de la justificación solo por la fe es el corazón del evangelio y se extiende hacia todas las ramificaciones teológicas del evangelio. Pablo escribió a los Gálatas para contrarrestar a falsos maestros judaizantes que estaban minando esa doctrina fundamental de la fe cristiana. Para que entendamos la razón por la cual Pablo entra defendiendo y atacando y profiriendo maldiciones sobre falsos maestros es porque se está atacando una doctrina medular del evangelio, la salvación por medio de la fe. Eso es lo que está en juego. Estos falsos maestros, ignorando la decisión que se había emitido en el concilio de Jerusalén, si ustedes recuerdan, el concilio de Jerusalén que ya había pasado, se había determinado que los gentiles se iban a abstener de comer animales ahogados sin botarle la sangre y que los judíos se iban a abstener de pedirle a los gentiles que se circuncidaran. Eso fue un acuerdo que se tomó en el concilio, que no se le iba a demandar a ningún gentil que fuera circuncidado. Sin embargo, estos falsos maestros, violando la decisión emitida en el concilio de Jerusalén, esparcieron la enseñanza de que los gentiles debían primero convertirse en un prosélito del judaísmo, someterse a la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, y después, entonces, vendrían los beneficios del cristianismo. El apóstol defiende la sola fide, la famosa sola fide, una de las 5 solas de la Reforma, la fe sola, y advierte las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina medular. Aquí estamos hablando de doctrina primaria, principal, que sí define salvación. Si usted cree que usted necesita hacer algo para salvarse fuera de la fe o además de la fe, ya se está minando la esencia y el corazón del evangelio. Es importante recalcar, miren esto, los ánimos del apóstol Pablo en esta epístola. Gálatas es la única carta que Pablo escribió que no contiene ninguna felicitación a sus lectores. Si usted lee hasta en los Corintios, cuando él escribió a los Corintios, él los anima, los felicita y los exhorta. Sin embargo, en esta epístola él no felicita a nadie, lo cual evidencia que Pablo estaba molesto y estaba dispuesto a confrontar la deserción y a defender la doctrina esencial de la justificación por la fe sola, de la supremacía de la fe por encima de las obras y por ende la salvación por gracia. Este es el problema que está pasando en esta iglesia. Ahora, en esta porción de la escritura, vamos a ver cómo él se presenta como un apóstol que fue enviado específicamente para los de la incircuncisión. Vamos a explicar algunos términos para que entiendan. Se le llama circuncisión a los judíos, aquí en esta carta, e incircuncisión a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? De ahí donde viene la palabra gente. Gentil es todo aquel que no es judío. O sea, nosotros somos gentiles. La palabra gentil se usaba también por parte de los judíos de una manera despectiva para referirse a alguien muy pecador. Para que usted tenga una idea, gentil para ellos es lo que para nosotros es mundano. Cuando usted dice, fulano es un mundano, para ellos decían, fulano es un gentil. Para que ustedes entiendan, esa era la connotación. Cuando ellos decían, este es un gentil, es como para que nosotros digamos, ¿es un mundano? Es esa misma connotación. Ellos utilizaban esa palabra en un tono despectivo hacia los no judíos. Pablo se está presentando aquí como un apóstol a los gentiles y él básicamente defiende, o yo quiero exponer 4 puntos en esta porción de la escritura. En primer lugar, ver a Pablo y cómo él lleva a cabo su conducta judaizante o la llevó en algún momento. Después veremos cómo Pablo fue comisionado para los no judíos, o sea, para los gentiles. Después veremos cómo Pablo se manifiesta en su conducta después de cristiano antijudaizante. Y después veremos cómo Pablo muestra sus convicciones nuevas en el cristianismo, obviamente que no provienen del judaísmo. Déjenme aclarar que porque el judaísmo todavía existe. ¿Qué relación existe entre el judaísmo y el cristianismo? Que nos quede claro, el cristianismo es la continuación del judaísmo. El judaísmo era, vamos a decir, que la religión
Vino el nuevo pacto, hubo una cierta variación debido al cambio de pacto y continuó el mismo, o sea, el mismo Dios, el mismo plan, pero el cristianismo es la continuación del judaísmo. Pero el cristianismo no es judaísmo, para que usted entienda. El cristianismo es la continuación del judaísmo, pero el cristianismo no es judaísmo. Nosotros tenemos las raíces obviamente judías, porque nuestro Salvador, Cristo, es judío, definitivamente según la carne, Él es judío de nacionalidad, pero nosotros no somos judíos, ni nuestra religión es el judaísmo. Nuestra religión bebe del judaísmo, nació de ahí, pero es la continuación del judaísmo. ¿Ok? Vamos a analizar los versículos 13 y 14 para ver cómo es Pablo y cómo era su conducta judaizante antes de haber conocido al Señor Jesucristo. Miren los versículos 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. ¿Cómo era esa conducta? Dice Pablo, en otro tiempo en el judaísmo. En otro tiempo, y miren, en el judaísmo. Se están dando cuenta que él está haciendo una distinción en lo que él está ahora. Él está ahora en el cristianismo, que es la continuidad del judaísmo, pero no es judaísmo. Él dice, ustedes saben de mi conducta en otro tiempo, o sea, antes de ser convertido, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo era un perseguidor. Dice la Escritura que él estaba presente cuando estaban apedreando a Esteban. Hermanos, Pablo era un fariseo, dice la Escritura, él mismo lo dice que él era fariseo. Los fariseos fueron, vamos a decir, que la casta religiosa o el partido religioso que más se le opuso a Jesucristo. Jesús estaba totalmente enemistado contra los fariseos. Vamos a decir que fueron los que más se lo pusieron. Ahí estaba Pablo. Pablo era un fariseo. Obviamente Pablo también se opone a la iglesia del Señor y persiguió y asoló a la iglesia de Cristo. Y él estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban y dice la Escritura que él consentía. O sea, él estaba de acuerdo con que mataran a pedradas a Esteban. O sea, estamos viendo un hombre que está asesinando o está consintiendo en que maten al pueblo escogido del Señor. Un hombre que está persiguiendo, que está enemistado con Dios, que está haciéndole la guerra a Cristo. Dice el versículo 14, dice que él cuando estaba en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. No estábamos hablando de un improvisado, no estamos hablando de una persona que sabe el ABC del judaísmo, no estamos hablando de alguien básico, estamos hablando de una persona estudiada, preparada. Dice la Escritura que se preparó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy famoso en el tiempo de Pablo, de parecer uno de los mejores, y eso de estudiar a los pies de significa que él era discípulo de Gamaliel. Si ustedes supieran el proceso que tiene que pasar un judío para ser seleccionado por el rabino, es prácticamente imposible. O sea, ahí no llega cualquiera. No recuerdo bien las escuelas, pero en el judaísmo hay 3 escuelas: Bet Sefer, Bet Midrash y Bet Talmud. Es como es. Bet Sefer, la casa del libro, es como decir la primaria. Ahí entran los niños a estudiar la Torá. Deben memorizar la Torá antes de terminar el Bet Sefer. ¿Qué cosa es la Torá? El Pentateuco, los 5 primeros libros, lo tienen que decir de memoria. Dentro de toda esa gente se hace una selección de los mejores que los pasan al Bet Midrash, que es la casa, no recuerdo qué cosa es Midrash. Que es como decir, para que ustedes entiendan, la secundaria. Ellos ahí continúan memorizando las escrituras. Cuando terminan, al final se hace una selección de los mejores que pasan al Bet Talmud, que es como decir la parte preuniversitaria, ya el último nivel, en donde empiezan a memorizar el Talmud y lo que dijeron los rabinos, los comentarios, para que ustedes entiendan, terminan de memorizar los profetas menores, toda esa cuestión. Ellos tenían la Biblia en la cabeza. Y ahí al final se seleccionaban a los mejores que llegaban al Bet Talmud para ser entrevistados por el rabino, para que el rabino los analizara y los seleccionara. Ese proceso de selección no era nada gracioso. Los judíos no hablan igual que nosotros. Ayer estaba hablando esto con mi esposa. Nosotros, tú me preguntas, ven acá, ¿qué tú crees de los fariseos? Yo te digo, mira, yo creo que los fariseos todos estaban perdidos, todos estaban para el infierno y van a arder porque ellos no están convertidos. Nosotros tenemos una variedad de palabras para explicar el mismo concepto de 20.000 maneras, pero el idioma hebreo no. El idioma hebreo es un idioma muy simbólico, en donde ellos tienen que estar usando metáforas constantemente y están usando parábolas para que la gente entienda, porque tienen pocas palabras, tienen poco vocabulario. Entonces hay que usar la imaginación. Por eso yo le decía a mi esposa, por eso es que son más inteligentes que nosotros. Porque cuando tienen que comunicar una idea, ellos tienen que ser creativos, a ver cómo ellos transmiten la idea para que se entienda, porque no tienen todas las palabras que tenemos nosotros para expresar una idea. Y por eso tú ves a Juan el Bautista, que mi esposa ayer predicó de eso en las damas, y precisamente hablando de ese tema, cuando tú ves a Juan el Bautista, que le va a decir a los fariseos que se arrepientan y crean, porque si no el Señor los va a castigar, los va a enviar al infierno. No es eso lo que dice. ¿Qué es lo que le dice Juan el Bautista? Miren, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto. Dice, porque él está haciendo una historia de un hombre que tiene un hacha y que van a cortar el hacha y el que no dé fruto y que lo van a quemar, la paja, y van a poner en la era. Y tú dices, ¿por qué está armando todo eso? Porque no tienen todo ese vocabulario que tenemos nosotros para explicar esas ideas. ¿Y qué es lo que coge? Coge ilustraciones de la vida real para darte a entender una idea. Esa es la manera de hablar de los judíos.
Asimismo ocurre la selección del rabino con los discípulos. El rabino comienza a hacerle preguntas a esos discípulos que pasaron las 3 escuelas, y el que llega ahí para el rabino pasó el Bet Sefer y fue seleccionado para el Bet Midrash, pasó el Bet Midrash y fue seleccionado para el Bet Talmud, y pasó el Bet Talmud y fue seleccionado para ser entrevistado por el rabino. Entonces ellos hacen preguntas que ellos miden la capacidad de inteligencia del alumno según la respuesta. En el judaísmo tú no preguntas, o sea, tú no respondes afirmando, tú respondes haciendo una pregunta. Por ejemplo, en una tienda de artículos judíos, para que ustedes entiendan el contexto, vino una persona y fue a comprar un souvenir. Un souvenir son esas cositas que identifican a cada país, algo que tuviera que ver con Israel. Y ella le preguntó al judío, ¿cuál de estos usted me recomendaría, cuál le gusta más? Y mira la respuesta de él. ¿Cuál de todos los que yo hice tú consideras que yo considero mejor? La idea es como que si yo soy el que hice todo, para mí todos tienen el mismo valor porque yo fui el que hice todos esos souvenirs. Y ella le dijo, claro, entendí, obviamente. Y ella le dijo, dame aquel. Como queriendo decir, mira, yo no te puedo decir un favorito mío porque es que como yo fui el que los hice todos, para mí, a la vista mía, todos están preciosos, todos están lindísimos. Pero ellos responden con preguntas. Para ponerles otro ejemplo. Si yo le pregunto a alguno de ustedes, por ejemplo, vamos a suponer que aquí está Marta, vamos a inventar, y Marta tiene 64 años. Y yo, siendo judío, le pregunto, ¿cuántos años tú tienes? Marta no responde 64. Ella responde lo mismo que 8 por 8. Esa es la respuesta. Son respuestas que llevan dentro de ellas una serie de complejidad. O por ejemplo, no, lo dije mal. ¿Qué edad tú tienes, Marta? Ella dice, ¿y cuánto tú crees que daría 8 por 8? Algo así para que ustedes. Ellos responden con otra pregunta, pero una pregunta que es más inteligente. O sea, tú te das cuenta que para ellos responder, ellos tienen que ser creativos a la hora de formular. Eso es lo mismo que pasó con Cristo. Si ustedes miran, cuando dice la Escritura que Jesús se le perdió a María y a José y se pasaron 3 días de camino y lo encontraron en el templo, dice la Escritura que él estaba hablando con los fariseos, o sea, con los maestros del templo. Y dice la Escritura, lo dice claramente, que ellos se quedaban admirados con las respuestas que daba el niño. Y creo, si mal no recuerdo, dice que también con las preguntas. La idea es que él estaba hablando con ellos de teología, de Biblia, y estaba haciendo este sistema de que estoy respondiéndote con una pregunta, pero esa pregunta te pone a pensar y tú tienes que analizar lo que él dijo. ¡Wow! Y ellos se daban cuenta de cuán inteligente era Cristo con 12 años. Ese es el contexto. Viene el rabino y comienza a hacer preguntas de la Biblia y ellos empiezan a responder de esa manera en la que ellos responden, y ahí el rabino selecciona el que él entiende que son los más preparados, diciéndole una frase. Le pone la mano en el hombro y le decía, lejajaré. Eso es, sígueme. ¿Qué frase es esa? La misma frase que le decía Jesús a los discípulos. Hay 2 formas de decir sígueme en el hebreo. Tú dices sígueme en un sentido de, pero ese sígueme, lejajaré, es el sígueme de ven, que vas a ser mi discípulo porque yo soy un rabino. Eso se consideraba el honor más grande que podía tener un judío. Usted nunca se ha preguntado por qué Mateo estaba vendiendo, ahí estaba cambiando, y vino Jesús y le dijo, sígueme, y Mateo se paró al momento y lo siguió automáticamente. ¿Usted sabe por qué lo hizo? Porque Jesús le dijo, lejajaré. O sea, le quiso decir, yo soy un rabino y te estoy invitando, eso es un alto privilegio, lejajaré. Dice que lo dejó absolutamente todo y le cayó atrás y siguió a Cristo. Entonces Pablo tuvo que pasar todo ese proceso hasta que finalmente Gamaliel, nada más y nada menos, le dijo a Pablo, lejajaré. Y él fue discípulo de Gamaliel. Y Pablo está diciendo aquí claramente que él aventajaba a todos los demás judíos que sabían. Pablo se les iba muy por encima. Él está hablando de quién era él antes de estar en Cristo. La identidad de él, desafortunadamente, que él la definía, sus títulos, sus logros, que era discípulo de Gamaliel, que aventajaba a todo el mundo, eso es lo que lo definía a él antes de Cristo. Dice que él aventajaba a sus contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y obviamente los aventajaba intelectualmente y los aventajaba también en celo. Por eso persiguió la iglesia. Por tanto, miren como dice claramente en el versículo 13, que dice que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Si ustedes miran, la iglesia está en singular. No está diciendo que él perseguía a las iglesias de Dios. Él está diciendo que él perseguía a la iglesia de Dios. Esto puede ser por 2 cosas. Número 1, porque la iglesia de Jerusalén eran muchas, vamos a decir que microsedes, pero estaba unificada. Eso sí se deja claro en el Nuevo Testamento. Tenían varias casas por varios lugares donde se daban cultos, pero era una sola iglesia, estaba unificada
Ellos, de hecho, funcionaban como una sola iglesia, que se reunían incluso cada cierto tiempo, pero tenían distintas sedes en varios lugares. Puede ser por eso que él dice que estaba persiguiendo a la iglesia, o por inspiración divina le está diciendo la iglesia, porque a la vista de Dios, todas las iglesias que son iglesias verdaderas, que tienen creyentes verdaderos, están unificados en la famosa iglesia universal. Cuando se estudia eclesiología, ustedes saben que está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible es la iglesia local, es lo que usted ve. Usted llega, hay un grupo de gente que da culto, que se está congregando, pero la iglesia invisible es los salvos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Todas esas personas salvas de todas las naciones forman una sola iglesia a la vista de Dios. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Él aventajaba al resto de los judíos y él era más celoso que ellos, era fariseo y era enemigo de Cristo. Versículos 15 al 24. Pero aquí está el conector. El conector, pero da un contraste. Él estaba persiguiendo a la iglesia, estaba haciéndole daño, pero cuando agradó a Dios. Y aquí se están dando cuenta que el primer paso no es como dicen los arminianos, ni como dicen los pelagianos, ni los semipelagianos, que eres tú que escogiste a Dios. No, está diciendo claramente Pablo que fue Dios el que dio ese primer paso y lo escogió. Y fíjense desde cuándo dio el paso Dios. De acuerdo al versículo 15, lo apartó desde el vientre de la madre. Y esto es muy importante que nosotros entendamos que él está hablando de que fue apartado desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque cualquier judío, como cualquier arminiano, pudiera pensar, Dios me escogió porque él sabía que yo iba a creer. Ese es el pensamiento arminiano. ¿Qué hubiese dicho Pablo? Dios me escogió porque él sabía que yo sabía toda la Torá, que yo aventajaba a los demás, que yo tenía todo el potencial. Lo que pasa es que no había entendido perfectamente y por eso él me escoge, porque él sabía que yo iba a dar, por mi conocimiento, algún día iba a creer. No. Pablo está diciendo, claro, Dios me escogió antes de que yo fuera seleccionado por Gamaliel para ser discípulo de él, antes de que me dijera lejajaré, antes de que yo asolara la iglesia, antes de que yo supiera que iba a ser muy inteligente. Ya antes de eso, desde el vientre de la madre, Dios había decretado que Pablo iba a ser uno de sus seguidores. Lo escoge desde el vientre de la madre, sin embargo, no lo llama hasta el momento preciso. Que nos quede claro, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, apartados para Dios desde el vientre de nuestra madre, pero llamados en el momento preciso. No fue desde que nacimos. La gran mayoría de nosotros nació en el mundo, siendo mundano. Pero como ya había sido seleccionado antes de la fundación del mundo, apartado desde el vientre de mi madre, cuando Dios entendió, pero Dios, cuando le agradó, cuando él quiso, ahora ya ni ahora, ahí fue llamado, ven. Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó porque yo era discípulo de Gamaliel, ¿sí o no? O me llamó porque yo era más aventajado que el resto de los judíos. Dice Pablo, me llamó por su gracia. Me llamó haciéndome, ¿qué significa gracia? Favor merecido. Un favor que no me lo merecía. Fíjense, Pablo está reconociendo que a pesar de todo su currículum vitae, ¿qué cosa es el currículum vitae? Toda su trayectoria, que uno lo hace en un papel para impresionar. Cuando usted quiere un trabajo nuevo, usted hace un currículum vitae. Que dice, yo trabajé en tal lugar, en tal, y fui esto, 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 y se lo presentas a impresionar, a ver si te dan la plaza a ti. Eso es un currículum vitae. Pablo dejó bien claro que la razón por la cual Dios lo escogió no es por todas las capacidades y toda la trayectoria que él tenía, sino porque Dios así lo quiso y que él no era merecedor de esa elección que Dios había hecho de él. ¿Qué fue lo que Dios determinó? Y obviamente aquí está hablando del Padre. Dios determinó revelar a su Hijo en Pablo. Y eso es lo que está diciendo el versículo 16. Él reveló a Cristo en él. ¿Para qué? Y aquí está el propósito. ¿Por qué Dios le reveló a Cristo a Pablo? Para seleccionarlo y apartarlo, para que él le predicase a Cristo. Fíjense, ese le, para que yo le predicase entre los gentiles. Ese le es Cristo. Para que yo predicara a Cristo entre los gentiles. Y este es el propósito de la elección de Pablo con respecto a su ministerio. El plan que Dios tenía para Pablo específicamente era que Pablo predicara a Cristo entre los gentiles. Ahí él lo está declarando. Él está diciendo, miren, mi apostolado, recuérdense que él lo están atacando aquí, está diciendo que él no es apóstol, que no es igual que Pedro, igual que Jacobo, y él está diciendo, no, es que mi apostolado es distinto al de Pedro y al de Jacobo, porque ellos son apóstoles para judíos, pero yo soy apóstol para gentiles. A mí me seleccionaron de otra manera para predicarle a otro tipo de personas. Y dice claramente, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Recuerden lo que vimos en el versículo 12, que a él Cristo le reveló el evangelio personalmente. La idea es que yo no fui con nadie a que nadie me estuviera enseñando. Yo fui y me aparté y me quedé solo con Cristo.
Obviamente Cristo le explicó el evangelio, se lo reveló, se lo vimos el domingo pasado. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No fue a ninguno de esos apóstoles, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí los comentaristas están diciendo que él volvió a Arabia. Algunos dicen que volvió a retraerse. Parece ser porque dice que tuvo 3 años en esa condición, como que él se dedicó a pensar, a interiorizar lo que le había pasado. Recuerden la experiencia de conversión de Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia y iba camino a Damasco, se le aparece el mismo Cristo resucitado, se cae de un caballo, se queda ciego. Tiene que venir Bernabé, si mal no recuerdo, y ora por él, le caen unas escamas de los ojos, pero él quedó de por vida, al parecer padeciendo de una enfermedad de los ojos. Precisamente se cree que fue por eso, por ese resplandor tan grande que él vio, que aunque Dios lo sanó y recuperó la vista, pero él se entiende que tenía una enfermedad en la cual tenía los ojos siempre enfermos, rojos, lagañosos, unos ojos como si tuviera conjuntivitis todo el tiempo. Para que usted entienda, él padeció el resto de su vida y eso es lo que se cree, que él le pidió 3 veces a Dios, quítame esto, y Dios le dijo, bástate mi gracia. No, y él dice, para que no me exaltase sobremanera, me fue dado este aguijón en la carne, y ahí se entiende eso. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay otra parte en la escritura donde él dice, mirad con cuán grande letra os escribo, yo, Pablo, esta es mi letra, esta es mi mano, escrito de mi mano. ¿Por qué está escribiendo grande? Porque no ve bien. ¿Por qué no ve bien? Obviamente es lógico deducir que fue a raíz de esa visión que él tuvo de la gloria de Cristo, que quedó ciego, oraron por él, se le cayeron unas escamas de los ojos, volvió a ver, pero no fue igual. O sea, las marcas de él le quedaron de por vida por haberse encontrado con Cristo. Algunos comentaristas dicen que él se fue a Arabia, se fue a Damasco a pensar, parece que a procesar todo lo que le había pasado, a procesar cómo él estaba persiguiendo a la iglesia, lo que le pasó en el camino a Damasco. Otros dicen que fue ahí a Arabia y que fue a predicarle a la gente de él, a la gente que él conocía. Dice, después de pasados 3 años, este es el periodo en el cual estuvo, vamos a decir, que aislado, retraído, meditando, procesando, predicando, quizás, subí a Jerusalén. Después de 3 años, él fue a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué la fecha? ¿Sabe por qué poner la cantidad de días? Recuerden que estas personas estaban acusando a Pablo de que él no era apóstol de verdad. Él permanece con Pedro 15 días y él pone ahí la fecha de que nada más estuvo 2 semanas para dar a entender. Yo no tuve ni tiempo prácticamente de que Pedro estuviera explicando a mí cómo era el evangelio. ¿Por qué? Porque él después más adelante va a dejar claro cómo fue que él entendió el evangelio y cómo fue que pasó él cuando él interactuó con ellos. Él nada más pasó 15 días con Pedro, con lo cual demuestra que no tuvo tiempo de hablar ni de ser enseñado por Pedro ni nada de eso. Dice, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, y miren, aquí viene un juramento. Aquí está Pablo de nuevo porque va a sacar a Dios como testigo. He aquí delante de Dios que no miento. Eso es un juramento. No les estoy mintiendo. No es que estoy diciendo esto para que ustedes crean que de verdad yo soy apóstol. No, de verdad. Se lo estoy diciendo delante del Señor y no miento, que nada más estuve con Pedro 15 días. Dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y aquí sí deja claro que aquí sí fue a predicar. Ya se va a Siria, se va a Cilicia y se va a predicar, y se oía decir que el que los perseguía ahora estaba predicando a Cristo. Vemos entonces ahora, a partir del capítulo 2, la conducta de Pablo después de haberse convertido al cristianismo. Recuerden que primero analizamos cuál era la conducta cuando él era judío. ¿Cuál era su conducta? Él aventajaba a todo el mundo, él era más celoso y él perseguía a la iglesia. Ahora tiene un encuentro con Cristo, se retrae, de hecho se retrae a analizar y le dicen algo que a Pablo le tuvo que haber sido, como decimos nosotros en cubano, un galletazo en la cara. Le dicen, Pablo, vas a ser apóstol a los gentiles. A ver, un judío detesta a un gentil. De hecho, fíjense cómo es la manera en la que un judío veía a un gentil, que cuando Cristo está hablando de la disciplina en la iglesia, dice, primero habla con tu hermano. Ese es el primer paso. No entiende tu hermano, llama a 2 o 3 testigos y ponlo y vuelve a hablar con él delante de 2 o 3 testigos. No entiende tampoco, llévalo a la iglesia entera. No entiende después, tenle, y mira, por gentil, míralo ahí, y por publicano. Cuando tú traduces eso al español, tenle por inconverso y por mundano. O sea, la idea es como gaste la idea que esta persona no ha nacido de nuevo. Y dale baja de la iglesia. Pero miren la palabra, tenle por gentil. ¿Se dan cuenta hasta dónde está la mentalidad de lo que era un gentil? Y viene ahora Cristo y le dice a Pablo, tú vas a ser apóstol a los gentiles. Nada más, a un judío, tremendo judío más celoso que los demás. Seguro que tenía que haber tenido un odio horrible a los gentiles. Y ahora Dios lo comisiona para ser apóstol a los gentiles. Ahora aquí, a partir del capítulo 2, él empieza a hablar de su conducta después que entendió el evangelio. Él empieza a hablar de su conducta ahora después de haber entrado al cristianismo. Dice, después
Pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Aquí hay geografía bíblica, dice subí, porque Jerusalén está arriba literalmente, está, no recuerdo si es a 400 metros por encima del nivel del mar, y cuando una persona va a Jerusalén, si va por tierra, es literalmente todo el tiempo subiendo, subiendo, subiendo. Esa es la geografía. No es como aquí que todo es llano. Yo digo, yo voy a la primera y la primera está ahí mismo, pero si viviéramos en un campo y la primera estaba en la loma, voy a subir a la primera porque voy para arriba. Así, subí a Jerusalén. Era hacia arriba. Llevando también a Tito, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Y miren esto, expuse en privado, a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, Pablo cuando estaba en Jerusalén buscó a los de mayor renombre, de ahí de los judíos, y le dijo, les voy a explicar a ustedes lo que yo predico entre los gentiles. Lo que Dios me mostró en esos 3 años que estuve retraído, eso se lo voy a explicar a ustedes ahora. Y dice, más ni aún Tito, él se llevó a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pablo está poniendo este ejemplo para dejar claro que cuando él subió a Jerusalén, él después le va a explicar, ahora él dice ahí del evangelio, la idea se queda inconclusa porque el versículo 3 está metido en el medio, pero él después lo explica. Pero cuando él sube a Jerusalén, él lleva a Tito. Tito no era judío, Tito era un gentil. Él está yendo a Jerusalén. ¿Qué es la Jerusalén? La mata del judaísmo. Se está reuniendo con los de más alta reputación, dice ahí, para explicarles el evangelio que predica entre los gentiles. Se está reuniendo con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todas estas personas. Se está reuniendo. Dice, pero a pesar de esto, dice claramente Tito, nadie lo obligó a circuncidarse. La idea es la siguiente: si de verdad estos falsos maestros que están predicando entre ustedes, si lo que ellos dijeran es cierto de que se tienen que circuncidar para recibir los beneficios, mira, cuando yo fui a Jerusalén, que estuve ahí con Pedro, que yo llevé a Tito conmigo, que Tito no está circuncidado porque es un gentil, ellos le hubiesen dicho, no, Tito, tienes que circuncidarse. No, pero a Tito nadie lo obligó a circuncidarse, a pesar de que era gentil. Y dice el versículo 4, y miren este versículo, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué está diciendo el texto? Que en la iglesia de Jerusalén habían hermanos, entre comillas, hermanos falsos, hermanos que no estaban convertidos de verdad, que eran judíos de verdad de corazón, pero que habían sido, dice el texto, introducidos o enviados para espiar lo que estaban enseñando en la iglesia para después estar informando a los judíos de qué es lo que se creía. Pablo está diciendo en este versículo 4 que estos hermanos eran falsos hermanos y que habían sido introducidos a escondidas para expiar la libertad que ellos tenían en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el segundo objetivo? Para reducirnos a esclavitud. En todas las iglesias hay falsos hermanos que vienen con intenciones de reducirnos a esclavitud y de espiarnos. Solamente me voy a limitar a decir algo de estas personas. La Biblia deja claro que estos hermanos no son hermanos. Dice ahí que son falsos hermanos. Ahora, falso en griego significa pseudo. Es mentira. No están convertidos. Dice, a los cuales, versículo 5, ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué significa el versículo 5? Que estos falsos hermanos introducidos, que eran judaizantes, hicieron presión para que circuncidaran a Tito. ¿Y qué dice Pablo? En lo absoluto. Porque si yo circuncido a Tito para quedar bien con esta gente, cuando yo vire para atrás para los gentiles, ¿con qué cara yo les voy a decir? Ustedes no se tienen que circuncidar, si no hace falta guardar la ley. No. Para que quedara la verdad del evangelio con el buen testimonio guardado, Pablo se negó rotundamente a que tuvieran que circuncidar a Tito para que Tito formase parte de la iglesia de Dios. Dice en el 6, ahora va a explicar, pero los que tenían reputación de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Aquí, lo que está escrito entre paréntesis deja bien claro, sea lo que sea que tú hayas sido en el pasado, Dios puede hacer una persona una nueva criatura y la puede empezar desde cero. Recuerden que lo que define al cristiano no es el pasado que tuvo, es la identidad que tiene en Cristo hoy, ahora en el presente. Si en el pasado fuiste drogadicto, borracho, ladrón, lo que sea,
que hayas sido en el pasado y ahora estás en Cristo, lo que te define, ya nadie puede decirte que tú eres un borracho, un ladrón, un adúltero, no. Ahora lo que tiene que decir que eres amado, que eres perdonado, que eres hijo de Dios, que estás en Cristo, que posees las bendiciones espirituales, rurales, celestiales. Eso es lo que te define ahora, no el pasado. Dice Pablo que los que tenían cierta reputación, los que han sido en otro tiempo, no me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, dice Pablo, a mí. Cuando yo hablé con esa gente de reputación, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué significa esta frase? Que todo lo que le dijeron ellos del evangelio a Pablo, ya Pablo lo dominaba y lo sabía perfectamente. No, nada nuevo me comunicaron, no me dijeron nada que yo no supiera. Absolutamente nada. Todo lo que me dijeron ya yo lo dominaba, ya yo lo sabía. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio para la incircuncisión, o sea, los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión. Pedro fue comisionado apóstol para los judíos, Pablo fue comisionado apóstol para los gentiles, es lo que está diciendo, y él aclara, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, demostrando que Dios hizo los dos apóstoles o los dos apostolados, y reconociendo la gracia que me había sido dada. O sea, estas personas de renombre en la iglesia de Jerusalén reconocieron, se dieron cuenta que sí, que Pablo sí era apóstol y que Dios le había dado gracia a él. ¿Qué dice? Que Jacobo, que era el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y miren, utiliza el nombre hebreo, no dice Petros, Pedro, dice Cefas, el nombre hebreo, porque acuérdense que él está hablando a una carta de unos hermanos que hay hermanos judíos aquí que quieren judaizar la iglesia. Él está diciendo, mire, Cefas, el gran judío, me dio la mano a mí en señal de aprobación, dándome a entender que sí, que era verdad y que lo que yo predicaba entre ustedes era lo correcto. Y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La idea es que sí, somos compañeros, estamos de acuerdo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué le pidieron estos apóstoles a Pablo? Acuérdate de los pobres aquí en Jerusalén. Y por eso es que Pablo hace esta promoción de estas ofrendas que recojan todos los primeros días de la semana, para que cuando él llegue recogiera esas ofrendas y las enviara a Jerusalén, para enviárselas a los pobres, a la iglesia de Jerusalén. Por tanto, Pablo recibe la aprobación de las famosas columnas del judaísmo o del antiguo judaísmo, como Jacobo, Cefas y Juan. Pablo no le enseña nada nuevo cuando él habla con ellos. Todo lo que le dicen ya Pablo lo dominaba a la perfección, lo sabía perfectamente, y él dejó bien claro ante estos falsos hermanos introducidos en la iglesia que no había que circuncidar ni a Tito ni a nadie para alcanzar la vida eterna. Y por tanto vemos la última porción de este pasaje en donde Pablo muestra las convicciones que él había adquirido a raíz de haberse convertido al cristianismo. Son convicciones no judías. ¿Cuáles son estas convicciones? ¿Qué pasa aquí? Pero, otro contraste, cuando Pedro vino a Antioquía, cuando Pedro vino, miren el lenguaje, vino, o sea, no fue que él fue a Jerusalén, ahora Pedro fue a donde estaba Pablo. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, ubíquense en el contexto, llega Pedro. Está Pablo ahí, lo están recibiendo, me imagino seguro que Pedro viene con más gente. Están esperando a más hermanos que vienen de parte de Jacobo. Jacobo era hermano de Cristo. Jacobo al principio no creía en Cristo, pero después de la muerte de Cristo él se convirtió y llegó a ser una de las columnas, de hecho, al parecer era el de mayor jerarquía en la iglesia de Jerusalén, más que los apóstoles incluso. Él era una persona de mucho renombre, el hermano de Jesús. Jacobo también está enviando gente que vienen, y entonces esta gente está ahí celebrando todos los días, vamos a decir así, hay comida, no hay problema, hasta que llegan la gente que envió Jacobo. ¿Qué pasó? Dice el texto que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. ¿Qué significa esto? Que estaba comiendo puerco, porque está comiendo con los gentiles, que está comiendo comidas que en el judaísmo eran prohibidas, en la ley judaica. Pedro está comiendo con los gentiles. Ah, pero cuando llegaron los que venían de parte de Jacobo, ¿qué pasó? Se retraían y se apartaban. Pero vamos a comer. No. Va a quedar orando. No, gracias, no tengo hambre, no estoy bien. ¿Pero por qué? Porque están ya los que envió Jacobo. Le van a decir a Jacobo que yo estoy comiendo puerco. Le van a decir a Jacobo que estoy comiendo conejo. Imagínense ustedes, para agradar a los hombres. Dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, miren la palabra, en la actuación que estaba haciendo, participaban también los otros judíos. Miren el problema, empezó Pedro, contaminó a otros judíos y dice, de tal manera que aún Bernabé, ¿de quién era? Bernabé estaba con Pablo. ¿A quién le predicaba Bernabé? A los gentiles. Bernabé si no estaba en esto, hasta Bernabé cayó en el problema.
también fue arrastrado por la hipocresía. Miren la palabra, hipocresía de ellos. Miren, hermano, les voy a dar un consejo. Lo que tú no seas capaz de hacer por Cristo, no lo hagas para agradar a ningún ser humano. No lo hagas por ningún ser humano. Si yo en esta iglesia vengo y te digo, ven a pintar conmigo, que vamos a pintar el templo. Si tú no eres capaz de venir por causa de Cristo, no vengas para quedar bien delante de mí. Porque si tú vienes para quedar bien delante de mí, no vienes con una mentalidad de que vienes a servir a Cristo. Tú me estás poniendo a mí por encima de Cristo. Y eso es quebrantar el primer mandamiento. Serás castigado en el día del juicio. Serás avergonzado si eres salvo por ese pecado. Lo que no seas capaz de hacer por ningún hombre, lo que no seas capaz de hacer por Cristo, no lo hagas por nadie más. Si tú no te has leído la Biblia entera todavía, no te leas otro libro que te den para leer. A mí me daría vergüenza que alguien me preguntara, oye, ¿ya tú te leíste tal libro? Yo diga, sí. Y que me pregunte, ¿ya tú te leíste la Biblia? No. Eso es triste, hermano. A mí me duele. Ustedes saben que yo soy muy atacado en las redes sociales, obviamente. Demasiado atacado. La gran mayoría de las personas que me atacan en las redes sociales no se han leído la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis y aún así se atreven a decir que yo estoy equivocado en las redes sociales. Lo digo porque me ponen cosas, gente que yo conozco, y yo sé que esas personas nunca han empezado la Biblia en Génesis y han terminado en Apocalipsis. No se ha leído la Biblia entera, sin embargo se creen que saben más que yo. Estás equivocado. Me ponen, eso no es así. No me digas, tú que nunca te has leído la Biblia entera, a decirme a mí que estoy equivocado. A que ustedes vean, si hay gente equivocada en este mundo. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ahí está la convicción. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Lo que yo creí, conforme a la verdad. Ahí hay una convicción. Yo estoy convencido de que esta es la verdad y yo tengo que actuar en consonancia con esa convicción, con lo que yo he creído. Pablo se dio cuenta que ni Pedro, ni los judíos, ni Bernabé estaba actuando de acuerdo a los preceptos del Evangelio. Por tanto, ahí sí ya era digno de refutar. ¿Y qué dice Pablo? Dije a Pedro delante de todos, una vergüenza pública. ¿Por qué? Como se enseña, si pública es la falta, pública tiene que ser la reprensión. Pedro públicamente se estaba retrayendo y estaba contaminando a otras personas, públicamente debe ser corregida la falta. ¿Qué dice Pablo? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, o sea, tú has entendido el Evangelio y tú dejaste todo ese sistema de tradiciones y ceremonias que tienen los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás haciendo esto aquí en Antioquía, donde todos son gentiles? Cuando la gente te vea que llegaron los de Jacobo, ya no estás comiendo puerco, ¿qué van a pensar ellos? No podemos comer porque miren a Pedro que tampoco está comiendo, miren Bernabé tampoco, y todos los judíos. No vamos a hacer eso. Y dice, nosotros, judíos de nacimiento, le está hablando Pablo a Pedro, y no pecadores de entre los gentiles. Obviamente no somos gentiles, no somos mundanos, no somos de esta gente que no valora la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Nosotros lo sabemos, ahí está la convicción de que no seremos justificados por lo que comemos o lo que dejamos de comer, sino por la fe. Y miren el pronombre posesivo de Jesucristo, la fe que viene de Él. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le está dejando claro, Pedro, ¿por qué estás haciendo esto? Estás creando un mal ejemplo delante de los creyentes de Antioquía que van a pensar que para salvarse hay que abstenerse de tal alimento. Hay que alejarse, no puedo comer puerco, no puedo comer conejo. Tengo que comer pescado, como hacen los adventistas. Tengo que, yo no puedo tomar café, yo no puedo, todo eso, todo eso es malo, porque si lo hago, ¿qué? ¿Me voy a perder? Y si lo dejo de hacer, ¿me voy a salvar? ¿Qué significa eso? Que ya no es solo la fe, ya no es la fe sola, es la fe más guardar el sábado, no comer puerco, no hacer esto, no tomar café, no sé qué, no sé qué más, y no, una serie de reglas que me van a asegurar, junto con mi fe, recuerden que es un evangelio paralelo, junto con mi fe, que eso me va a dar la garantía de que voy a entrar. Aquí se está atacando esto, porque desde el mismo momento en que tú empiezas a creer que para que Dios te salve, tú tienes que hacer esto o aquello, ya tú estás dejando de confiar en Cristo y estás empezando a confiar en tu capacidad de obediencia. Las personas que viven así están convertidos y de verdad quieren agradar a Dios, viven la vida entera frustrados. Por eso se deprimen mucho.
Porque se dan cuenta que están fallando constantemente y siempre están en ese estado de fallé, estoy mal, yo no estoy bien, me voy para el infierno, y caen en esta profunda desesperación porque ellos se autoperciben como que están fallando constantemente. Dice el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Miren el razonamiento lógico que está haciendo Pablo en el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Miren esto. ¿Cómo explico esto? Porque yo lo entiendo en mi mente, el problema ahora es expresarlo para afuera. Lo que está diciendo el versículo es, miren el contexto, Pablo está diciendo que no hay problema con comer, no hay que guardar la ley ceremonial. Entonces Pablo le está diciendo, mira, si tú has entendido que lo único que te salva es tu fe en Cristo, pues ya puedes comer carne de puerco porque tú sabes que eso ni va a hacer que te pierdas, ni va a hacer que te salve. Y dice, y si tú buscando demostrar que de verdad estás confiando en Cristo, o sea, yo confío en Cristo para mi salvación, voy a comer carne de puerco. Si tú haciendo eso, caes en pecado, o estás pecando según tu conciencia, entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo te dio una ley para que pecara, o sea, que te está mandando a hacer una cosa que es pecado. O sea, lo que Pablo está queriendo decir, sí, de verdad, hay que alejarse delante de los judíos, porque vamos a pecar, entonces, ¿qué tú estás queriendo decir? Que Cristo abolió la ley para que cuando entonces tú trates de confiar en Él y tratar de eliminar la ley, cuando elimines la ley te declaren eres culpable o eres pecador. O sea, Cristo no es ministro de pecado. Cuando Cristo nos retiró ese ayo, no fue para que cuando lo hiciéramos Él nos va a acusar, comiste puerco, mira, pecaste. No, si Cristo ya nos dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, cuando tú comas un puerco, Cristo no va a venir a decirte pecaste. Porque entonces estarían haciendo a Cristo ministro de pecado. O sea, como que Cristo me mandó, que me dijo que podía comer puerco, entonces cuando como puerco me dice, eres pecador. No, es lo que Pablo está diciendo a Pedro. Esa actitud que tú estás mostrando delante de los hermanos de Antioquía pareciera dar a entender como que tú sabes, estás convencido de que comer puerco no es pecado, pero te retraes como si fuera pecado, dando a entender que Cristo te dio una libertad que lo que te hace es pecar. Y Cristo no es ministro de pecado. Y por eso le dice, en ninguna manera. Eso no puede pasar. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa esto? Que se está volviendo atrás. Él destruyó el viejo sistema judaico y ahora está volviendo a armar el mismo sistema judaico y lo está guardando, estando en Cristo. ¿Qué dice? Me hago transgresor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Y dice el versículo 20 y el 21, que es el Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a explicar estos dos versículos. Pablo está diciendo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Qué significa esto? Voy a empezar a hacer teología del versículo. Todo cristiano que profesa fe en el Señor Jesucristo, y la fe es verdadera, la Escritura enseña que por medio de la fe Dios el Padre nos une a Cristo. Pero nos une como si fuéramos uno a tal punto que a nosotros se nos identifica con la muerte de Cristo y se nos identifica también con la resurrección de Cristo. O sea, como yo fui unido a Cristo, las transgresiones mías cayeron sobre Él porque yo fui unido a Él. Pero la justicia de Él cayó sobre mí también y por eso Él es castigado por mi culpa. Y yo soy justificado por la justicia de Él porque estoy unido a Él. Pero eso significa que como mismo Él murió, yo también tengo que morir. Y como mismo resucitó, yo también tengo que tener una nueva vida. Esa es la regeneración. Muerte al viejo hombre, al janior pecaminoso, y vida al nuevo hombre en Cristo Jesús, que vive para agradar a Dios. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy, y fíjense que él lo dice en presente, con Cristo estoy, juntamente crucificado. A mí Dios me mató en la cruz del Calvario. Cuando él está hablando de ese Pablo que él mató ahí, es el Saulo, el que perseguía a la iglesia. Cristo lo mató. Ese Saulo se murió en la cruz del Calvario junto con Cristo. Y dice claramente, ya no vivo yo, y aquí está hablando ahora de la faceta de la resurrección. Ya yo volví a vivir, pero es que ya no soy yo. El Pablo que tú ves ahora es un Pablo hecho a la imagen de Cristo. Es el Pablo que yo hubiese sido si nunca hubiese existido pecado en este mundo. Y yo hubiese nacido. Si Adán y Eva nunca hubiesen pecado y yo hubiese nacido conforme a la imagen de Cristo y hubiese sido obediente, y hubiese sido, obviamente, ahí está mezclado ese Pablo con el Saulo, porque mientras estemos en vida, el janior y viejo y nuevo están ahí los dos, y a veces me sale el viejo y a veces me sale el nuevo.
Pero dice claramente, estoy muerto al viejo hombre y ahora estoy vivo, pero este que vive ya no soy yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo yo, la que vivo en la carne, o sea, esta vida terrenal que estoy viviendo, la estoy viviendo en la fe. Miren la preposición, estoy en la fe del Hijo de Dios. Esta vida se mueve en y por la fe que da Dios, el cual a mí, a Pablo, está diciendo, me amó y se entregó a él mismo por mí. Esa es la convicción que él tiene y ese es el evangelio. Creer, esa es la fe, que Cristo se dio a él mismo por ti y te amó antes de la fundación del mundo. Y él deja claro, yo no desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa esta frase, no desecho la gracia de Dios? Que si tú crees que tu salvación depende de otra cosa, literalmente estás desechando la gracia del Señor. Si yo hago una pregunta ahora, ¿por qué tú te vas a salvar? Y la persona responde, porque yo reí, porque yo soy cristiano, porque yo llevo la vida entera en el cristianismo, porque yo no soy mala gente, porque yo, ya ahí te das cuenta que la persona no, ahí estás desechando la gracia de Dios. No es porque tú, es porque Él te quiso salvar. Hermano, esto es lo que tenemos que acabar de entender, la gente no entiende, no lo quiere entender. Y como estamos tan inundados por este arminianismo que todo el mundo cree que depende de ti, no acabamos de entender que gracia, favor y merecido. Y si tú has sido salvado, no te lo mereciste. Entonces la respuesta no es porque yo. La respuesta es a pesar de que yo soy Él dio el paso, hizo esto, hizo aquello. Eso es entender la gracia de Dios en la salvación. No es algo que te pudiste ganar, no es algo que pudiste conseguir, no es algo ni siquiera que puedas mantener. Si tú crees que la salvación se pierde, y este es el problema grande que tienen los arminianos, si tú crees que la salvación se pierde, significa que hay algo que tienes que hacer para mantenerla. Porque, por ejemplo, si un arminiano que cree que la salvación se pierde y no se pierde y se salva, ¿qué fue lo que hizo la diferencia para que no se perdiera? Él fue el que hizo la diferencia. Si yo creo que la salvación se pierde, que lo dice, cuida la salvación con temor y temor, que te están poniendo a ti una carga sobre ti y te lo están dejando claro, depende de ti. Cuídala, que depende de ti y no depende de nosotros, es por gracia, no es por obra. Si dependiera de mí, yo estoy haciendo una obra que me está garantizando quedarme en la fe y esa obra es mía y no, es por gracia. No hay nada que pueda yo hacer para retenerlo porque es el favor inmerecido del Señor. Es Dios que preserva mi salvación. A pesar de... Y por eso Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Lo que Pablo está queriendo decir a estos Gálatas, que la actitud de Pedro y la actitud de los falsos maestros aquí, de que tienen que circuncidarse para salvarte, tienes que hacer esto para salvarte, están desechando la gracia del Señor. La salvación es por la fe sola. Martín Lutero luchó. Ese fue el corazón, el problema de la reforma fue esa. Porque los católicos te decían, vamos a construir una catedral en tal lugar, vamos a hacer indulgencia. ¿Qué cosa era indulgencia? Un papelito que tenía el puño del Papa y que el papelito tenía un escrito, yo, fulano de tal, el Papa, declaro que, una raya para poner el nombre del familiar, ahora mismo pasó del infierno al purgatorio para que se purguen todos sus pecados y después llegue al cielo por la ofrenda que dio, otra raya, fulano de tal. Y venía alguien con una monedita de lo que costara la indulgencia y lo pagaba. Y tú comprabas el certificado, por ejemplo, mi mamá, que ya se murió, tú decías, bueno, mi mamá no fue cristiana, la mía sí, estoy poniendo ejemplo aquí. Mi mamá no fue cristiana y está en el infierno, pero la voy a salvar. Entonces yo, el Papa no sé quién, declaro que Aleida Pérez Rodríguez, yo escribí en el papelito el nombre de mi mamá, ahora mismo pasó del infierno al purgatorio por sus pecados porque Gianni Heriberto García Pérez compró una indulgencia no sé qué cosa. Y con ese certificado te decían, tranquilo, ahora mismo, por la intercesión que hizo el Papa por tu mamá, ya ella pasó del infierno al purgatorio y cuando salga del purgatorio llegará al cielo. Y eso le empezó a chocar a Martín Lutero. Él dijo, pero... Y entonces... Y una de sus tesis, que fue una de las mejores, por cierto, las tesis son declaraciones que él hizo 95 declaraciones. Y una de esas declaraciones fue, si el Papa tiene de verdad el poder de sacar a la gente del infierno y llevarlas para el cielo, ¿por qué no lo hace gratis? Esa fue una de sus tesis. ¿Por qué la gente le tiene que pagar? A ver, ¿por qué no lo hace gratis? ¿Por qué no hace el papelito y se lo da por amor? Y el texto que le chocó a Martín Lutero es el que está en Romano. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero
leía ese pasaje y no le cogía el sentido. Él no le encontraba el sentido al pasaje. Dice, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo por fe y para fe. Más el justo por la fe vivirá. Y él entendía ahí, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo, lo que él entendía como que el castigo de Dios, la justicia de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos. Y eso es lo que él entendía, hasta que él, de tanto leer, obviamente el Espíritu Santo le dio iluminación y él entendió que la justicia que está hablando ahí es que la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, se reveló desde el cielo y se dio a conocer para que todo aquel que tenga fe en Cristo viva por esa fe que depositó en Cristo y se le dé vida eterna. Y él entendió. Dice la Escritura, él declara, él escribió que dice que fue como si se le hubieran abierto los cielos. La experiencia, cuando él entendió el texto que está en Romanos. Él dijo, no, esa justicia no es el castigo de Dios, es la gracia para salvarme y me es dada cuando yo confío en Cristo. Él entendió el texto. Y ahí empezó la reforma. Pablo está haciendo lo mismo aquí. Se está bajando con los maestros judaizantes porque están sacando esa doctrina del centro del evangelio. Mis hermanos, yo no quiero dar la impresión, ni quiero que nadie crea que yo desecho las obras. O que yo creo que nosotros podemos pecar y acabar, y que como la salvación es por gracia, no hay nada que yo pueda hacer para retenerla, porque podemos ser impíos la vida entera. No, les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la gracia nos enseña a vivir piadosamente. Eso significa que si Dios te concedió la gracia de la salvación, esa gracia te enseña a vivir piadosamente. Y la Biblia dice que el resultado de la fe son buenas obras. Las buenas obras no son para salvarme. Las buenas obras demuestran que he sido salvado. Yo tengo buenas obras porque soy salvo, no para ser salvo. Yo no hago buenas obras para salvarme, yo hago buenas obras porque me salvaron. Cambiaron la naturaleza de mi corazón. Como la ilustración que dice Sugel, la paloma y el buitre. Si usted coge una paloma y usted coge un buitre y los pone ahí delante y pone un bultico de alpiste y un bultico de carroña, la paloma va a ir directo para el alpiste y no va a mirar la carroña. Y el buitre va a ir directo para la carroña y no va a mirar el alpiste. Esa ilustración la pone Sugel para ilustrar que cuando estamos sin Cristo y somos malos por naturaleza, usted le pone el evangelio delante y usted le pone el mundo y vas corriendo para el mundo. No quieres el evangelio. Por eso es que tú le toca, vengo a hablarte de Cristo, estoy lavando. ¿Se acuerdan? Te puse el ejemplo el domingo pasado. No quieres saber nada de Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que el buitre coma alpiste? Tiene que cambiar la mente del buitre y el corazón del buitre. Y dice Sugel Michelin que tiene que palomizar el corazón del buitre. O sea, aunque sea un buitre por fuera, hay que meterle adentro esta idea de que no es un buitre, él es una paloma. Y cuando él crea de verdad y entienda que él es una paloma, él va a ir corriendo a donde está el alpiste y va a empezar a comer alpiste. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Somos malvados y depravados por naturaleza, unos buitres, pero Dios palomizó nuestro corazón. Nos dio el corazón de Cristo y ahora corremos para donde correría Cristo. Y eso fue por gracia. Porque aunque mi corazón esté ablandado de esa manera, todavía sigo siendo un buitre. Hasta que no llegue la redención del cuerpo en la resurrección final, todavía soy un buitre con un corazón palomizado. Decía Calvino, si ves algo malo en mí, ese es Chandler. Y si ves algo bueno en mí, ese es Cristo. Por tanto, termina Pablo diciendo, pues, si por la ley fuese la justicia, esta frase me encantó, entonces, por demás murió. Se la voy a parafrasear para que la entienda porque está clarita. Si la persona pudiera justificarse guardando la ley, Cristo no hubiese venido y hubiese dicho, guarden la ley. Como dijo alguien una vez, si la salvación fuera por obras, Cristo se hubiese quedado en el cielo y hubiese dicho, sálvese quien pueda. Pero es que nadie podía. Entonces, si de verdad la justicia se obtuviera por guardar la ley, Cristo se hubiese quedado en el cielo y hubiese dicho, guarden la ley y ya, se acabó, no hay problema. Pero el hecho de que Cristo se haya encarnado demuestra que no hay nada que hubiésemos podido hacer para salvar. En este pasaje hemos aprendido que Pablo, antes de ser cristiano, era un judío celoso que aventajaba en conocimiento y en celo al resto y que perseguía a la iglesia del Señor. Pero un día Dios, a su debido tiempo, que lo había señalado desde el vientre de su madre y lo había escogido durante la fundación del mundo, se le apareció y le cambió el destino a Pablo, no siendo Pablo el que dio el primer paso, sino Dios, habiendo dado él
el primer paso, no siendo Pablo el que fue por Cristo, sino Cristo el que fue por Pablo. Dios lo cambió. Este cambio tan grande y este choque tan grande que él recibió lo hizo que él se retrajera durante 3 años posiblemente para estudiar, para meditar, para que Dios le revelara el evangelio, para entender su llamado. Dios lo comisionó para ser apóstol a los gentiles. A él le fue dada la tarea, la encomienda de predicarle a los no judíos, y Pablo hizo más posiblemente que todos los otros que se quedaron en Jerusalén. Él, dice la escritura, que subió, se encontró con Pedro, pero cuando él habló con todos ellos, resultó ser que ninguno de ellos le dio ninguna información que él no supiera. O sea, Dios lo equipó a él sobrenaturalmente con el evangelio, y me atrevo a decir que hasta más que Pedro y que Juan. Por eso, como dice el dicho, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Además de esto, después que él entendió el evangelio, después que fue transformado, él empezó a comportarse con una conducta antijudaizante, a tal punto que no dejó que circuncidaran a Tito cuando fue a Jerusalén, y él empezó a demostrar que él no iba a ceder ante las presiones de esos falsos hermanos que estaban haciendo presión para que circuncidaran a los gentiles. Él no quiere agradar a los hombres, quiere agradar al Señor. Y después de esto, él demostró esas convicciones que él tenía precisamente por haber sido comisionado para los gentiles. Él tuvo que entender una faceta del cristianismo que no entendieron Pedro, o que sí entendieron, pero no en el grado que lo entendió él, porque Pablo está trabajando directamente con gentiles. Y esas convicciones afloraron cuando Pedro, siendo hipócrita, contaminó a otros judíos y hasta el mismo Bernabé a empezar a retraerse y a guardar la ley, porque estaban los enviados de Jacobo delante de ellos. De ahí aprendemos, hermanos, que usted nunca debe hacer algo por alguien que no sea capaz de hacerlo por Cristo. Usted no tiene que quedar bien con los hombres, usted tiene que quedar bien con el Señor. A usted no le puede importar la opinión de los hombres, a usted le debe importar la opinión de Cristo. Usted debe hacer lo que es correcto a la vista del Señor. Usted no debe contaminarse y tratar de agradar a los hombres y quebrantar este mandamiento. Pablo terminó dejando claro que la vida de él estaba unida a la vida de Cristo, que él había muerto junto con Cristo y había resucitado, y que ahora el Pablo que ustedes veían era Cristo viviendo en Pablo, dándole una nueva vida por la fe del Hijo de Dios, que él declara que amó a Pablo y se entregó por Pablo. Y él deja bien claro: y hermanos, esto que yo he creído, yo lo vivo. Yo como puerco, yo como pollo, yo como conejo, yo como todas esas carnes, yo no guardo la ley, no respeto el sábado, no respeto la luna nueva, no respeto esto. ¿Por qué? Porque la vida que vivo ahora la vivo en Cristo Jesús. Y eso me hace que yo no deseche la gracia de Dios. Si yo creo que tengo que volver a guardar la ley de Dios, estoy desechando la gracia que Dios me dio en Cristo Jesús. Y por las obras de la ley nadie será justificado. Y de hecho dice claramente que si lo que ya yo logré superar lo vuelvo a retomar, dice que me vuelvo transgresor. Me vuelvo transgresor de eso. De ahí, hermanos, que se nos deja claro que la idea de Dios es que nosotros siempre vayamos avanzando. Si usted escuchaba a Marco Antonio Solís todos los días y lo dejó de escuchar, y después de 2 años, porque se enfrió, vuelve a escuchar a Marco Antonio Solís, dice la Escritura que no debemos retroceder, que si ya yo avancé en una cosa, yo no puedo regresar ahí para atrás. Entonces ya tiene que quedarse acá. Y él dice bien claro que él no desecha la gracia de Dios, porque si de verdad la salvación se pudiese obtener por guardar la ley o por comportarse de cierta manera, entonces Cristo no hubiese tenido que venir. Nosotros creemos que hemos sido salvados porque Él, recuerden, porque Él quiso salvarnos y nos dio a su Hijo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para purificarnos, y lavarnos y hacernos un pueblo para Él. Amén. Vamos a ver.